8 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Esta entrevista de alguna manera tiene sentimientos encontrados, porque por un lado uno puede hablar de lo que significó recibir el Gran Premio Nacional de Medicina, un trabajo realizado, un estudio por la emergencia móvil UCM y por también la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Pero ¿por qué digo que tiene sentimientos encontrados? Porque el estudio del que vamos a estar hablando ahora con nuestros invitados determina esto que les ha comentado Danilo, una situación muy preocupante, que el 40% de los niños de las escuelas públicas de Montevideo tienen obesidad o tienen sobrepeso y que además el 15% de estos niños que concurren a escuelas públicas tienen problemas de hipertensión. Entonces, más allá de un trabajo que nos permite ver esta realidad, está obviamente lo preocupante de esa realidad que el trabajo muestra. Y para ello estamos recibiendo al doctor Jorge Díaz, que es gerente institucional de UCM, y también, obviamente, al doctor Mario Celarayán, que es el presidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Primero que nada, bienvenidos a los dos, un placer tenerlos aquí en la mañana de arriba. Gracias, Humberto, por invitarnos. Bueno, decía, doctor Díaz, un poco, digamos, los sentimientos encontrados. La satisfacción de haber hecho un trabajo que aporta datos muy importantes, obviamente que permitirán a su vez y a través de la difusión y de los trabajos que se realicen, tratar de reducir este número, pero francamente es muy preocupante hablar de un 40% de escolares con obesidad y bueno, ni que hablar del tema de la hipertensión. Sí, efectivamente, lo interesante de esto es que este trabajo, y por eso motivó el premio del Gran Premio Nacional de Medicina, movió y encuestó y pesamos y le tomamos la presión a un número realmente importante de niños de las escuelas públicas de Montevideo. Fue un estudio metodológicamente hecho muy bien, encuestamos y le tomamos la presión, medimos, pesamos y le medimos la cintura abdominal a 1.297 niños de todas las escuelas de Montevideo. Cerca de 50 escuelas intervinieron y colaboraron con nosotros. ¿De primero a sexto o se tomó...? De 10 a 13 años. De 10 a 13 años, bien, esa fue la medida. De 10 a 13 años fueron los niños que nosotros decidimos encuestar y nos llevó realmente como 2 años este trabajo. Realmente, como te decía, metodológicamente era importante y además los trabajos nacionales demostraban menos incidencia, tanto sea de hipertensión como de obesidad o sobrepeso. Nosotros, como Unidad Coronaria Móvil, desde hace casi 40 años, estamos atrás de las enfermedades, hasta el nombre nuestro, ¿no? Unidad Coronaria lo indica, ¿no? Atrás de las enfermedades cardiovasculares, atendemos todos los días muchísimas consecuencias de estas. Y entendimos que esto era un aporte, era algo que realmente era muy importante y era uno de nuestros objetivos, tratar de ya no ir a atenderlos y empezar a trabajar en la prevención. ¿Y cómo mejor trabajar en la prevención? Bueno, saber dónde estamos parados. Y para saber dónde estamos parados tenemos que hacer un análisis de la situación. Y estamos todos acostumbrados a que los adultos nos tratamos, que los adultos, como hablábamos recién, nos empezamos a cuidar en lo que comemos y tomamos acciones sobre los adultos. Pero realmente donde debemos tomar acciones es antes de que se produzca la hipertensión, antes de que se produzcan estas alteraciones cardiovasculares, y es en la niñez. Y por eso la importancia de esto, y por eso nos juntamos con la Comisión Honoraria, que la Comisión Honoraria también tiene esos mismos objetivos. Y bueno, y es así que fuimos a ver cada uno de esos niños, le tomamos 3 veces la presión, los diferenciamos por sexo, por edad, hicimos un análisis para que la muestra sea representativa de acuerdo a niveles socioculturales definidos por la ANEP, y encontramos cifras que sí, que nos llamaron la atención. Más de cerca del 15% de los niños que le tomamos la presión estaba alterada. Y dentro de ellos, casi un 8% tenían verdadera hipertensión. Y a su vez, medimos la obesidad. Claro. Y era lo que tú decías, encontramos cifras que realmente eran muy altas, no descritas en otros trabajos uruguayos anteriormente. Solo un 61% de nuestros niños, de nuestros uruguayos, eran normotensos. Y cuando comparamos los dos grupos,
Claro. encontramos cifras realmente alarmantes. Doctor Zelarayán, ¿y se puede definir o se puede por lo menos, y puede parecer una pregunta de perogrullo la que voy a hacer, cuáles son los motivos de esta obesidad? Obviamente qué es lo que se come, pero decir, los motivos son porque no hay un acceso a una comida saludable, porque hay malos hábitos alimenticios, es decir, en este 40% de niños con obesidad o sobrepeso, ya hablaremos del tema hipertensión, que me imagino debe ser algo que está ligado también a este tema de obesidad y sobrepeso, entre otros factores. Pero tiene que ver con un tema específicamente de alimentación, tiene que ver con un tema cultural, con lo que ellos consumen a diario, evidentemente, motivado porque por falta de información o falta de recursos. Bueno, un poco todo. Primero que quiero precisar que es un 40% de sobrepeso y obesidad. Y obesidad. Obesidad, andamos por 24%, ¿no? Si le agregamos el sobrepeso, sumamos un 40%. Igual son cifras muy alarmantes, ¿no? Tanto sobrepeso como de obesidad, ¿no? Obviamente. Muy importante. Porque, perdón, para que la gente entienda, ¿en dónde establecemos, en qué parámetros establecemos la diferencia de tener un sobrepeso a tener obesidad? En los niños es muy difícil decir la cifra exacta porque se establecen tablas. Claro. Depende del sexo y de la edad. No es lo mismo un niño de 10 años que una niña de 13 años. Entonces es por las tablas que se establecen. En los adultos son parámetros arbitrarios fijos. Ajá. Pero en los niños se buscan tablas, en percentiles. Pero tenemos una importante cifra de sobrepeso, de obesidad y de hipertensión definida. Y lo que es más preocupante todavía es que tenemos una cantidad más o menos de 11% de niños con obesidad e hipertensión. Ya tienen 2 factores de riesgo severos, niños escolares, 2 sumados. Bien, y las causas de la etiología están las que tú dices, es fundamentalmente malos hábitos alimentarios. Malos hábitos alimentarios que son transmitidos por la sociedad y por la familia. Es cultural esto, ¿no? Dicho esto que parece fácil, pero yo siempre retransmito lo que decía Einstein, ¿no? Es más fácil implosionar un átomo, decía, que implosionar un prejuicio. Y yo lo equiparo a los hábitos. Más fácil implosionar un átomo que cambiar un hábito. El hábito viene de los tiempos y los tiempos. Por ejemplo, la hipertensión arterial está muy ligada al consumo de sal. Y el consumo de sal viene de los tiempos. Hace miles de años que venimos consumiendo sal. Somos nosotros hijos de ese gusto de consumir cosas. De España vinieron a América buscando las especias. Exactamente. Hay una cuestión cultural, pero que además yo acá quiero agregar que en el caso de los niños, y lo dice uno como padre, si en algún momento de nuestra cultura la problemática eran las golosinas y fundamentalmente por el tema de caries, hoy en día la problemática son toda la diversidad de snacks y de comidas al paso que hay, la comida llamada chatarra, y que justamente prende más en niños y adolescentes. Y estoy hablando de todo lo que tenemos de oferta en ese sentido, que es impresionante. Es decir, que la responsabilidad fundamentalmente es del núcleo familiar, ¿no? Que le transmite las costumbres a los hijos. Pero también hay una responsabilidad de la sociedad, porque la publicidad, como tú dices, es muy permeable a los niños. Los niños son muy sensibles a la publicidad. Ellos no eligen por calidad ni por salud, eligen por otros motivos. Y ahí están escondidas cosas que no son saludables. ¿No? En realidad hay una tendencia mundial de decir que toda publicidad dirigida a los niños es engañosa. Porque los niños no saben discernir lo que es bueno o malo, eligen por otras cosas. Sí, es verdad. Bueno, entonces eso también es importante. No es lo único, pero influye mucho, ¿no? Los amigos, los cumpleaños, ¿no? Bueno, todos esos gestos culturales, sociales que venimos llevando, hacen que el niño tenga buena parte mala alimentación. Yo recuerdo como broma en casa que hace muchos años atrás, cuando se definían los cumpleaños infantiles, que pasaron a ser cumpleaños que en mi época se realizaban en casa, los preparaba mamá, los preparaba papá, entonces yo decía, eran como gran fiesta, teníamos de repente raviolitos, pizza que se hacía casera, las pildoritas, y ahora te decían, no, con unos chisitos y lo único que uno veía en la mesa de esos cumpleaños infantiles eran todos tipos de bocaditos o de snacks que volaban de sal y que vuelan de sal. Y que no tienen ninguna advertencia específica
sobre los riesgos. Este tipo de hábitos pueden estar incidiendo en estas cifras de las que estamos hablando. Sin lugar a dudas que sí. El tema es que para que se manifieste una enfermedad o una patología como estas cardiovasculares o como concretamente esta que estamos hablando de la hipertensión, se necesita en el individuo, digamos, dos grandes aspectos. Primero, un factor genético que todos tenemos, ¿verdad? Si venimos de familias de hipertensos, ¿verdad? El factor genético. Y después el otro factor es el ambiental. El genético, por ahora, quizás la medicina de los futuros años pueda hacer algo, por ahora no podemos hacer nada, pero sí podemos ser en el ambiental. Y el ambiental implica las dietas que hacemos, el ejercicio, el sedentarismo de nuestros niños realmente. Antes nosotros salíamos a jugar al fútbol en la tarde, en casa. Sí. Ahora los chicos están con el PlayStation frente a la televisión. Con todo lo que sean pantallas. Y comíamos, creo que el tema de la alimentación se transforma en un punto clave en estos factores modificables, digamos, ¿no? Que es la dieta, el ejercicio y las costumbres y la cultura. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Y si apuntamos a los niños, creo que vamos a tener adultos sanos. Claro, evidentemente. Es el objetivo. Está pasando un poco con el tema del tránsito. La educación que hemos empezado a realizar hace años atrás en los temas del tránsito están generando niños que a veces corrigen a sus padres en la propia calle cuando van a cometer alguna infracción como conductores o como peatones. Es válido para que esto sea así. Pero la pregunta que uno se realiza, doctor, es: cuando ya se detectaron problemas claros de hipertensión, ¿allí qué se hace? ¿Ese niño tiene que comenzar a ser tratado como un adulto que hasta donde uno sabe, una vez que comienza con una medicación no la puede dejar para el resto de su vida? Sí. ¿O en el niño hay otras posibilidades? No, sí. Primero le voy a comentar que esto es un problema no solo nacional, es universal, ¿no? Este trabajo ya ha sido reconocido por la Sociedad de Hipertensión Europea y por la Sociedad de Hipertensión Americana. Están muy interesados en el tema universalmente. Entonces ya tenemos no solo el premio de la Academia de Medicina, sino otros 2 premios más. Ah, muy bien. Porque el tema preocupa a todo el mundo. Bien, sí, el niño, no hay que fijarse en el niño porque posiblemente sea un adulto enfermo más adelante. Este niño ya son enfermos. La obesidad tiene muchas comorbilidades, y la hipertensión también. Y hay muchos niños, como le decía hoy, que son obesos e hipertensos. Entonces ya hay que tratar a los niños. Son definidamente hipertensos, le hemos tomado 3 veces la presión, cada vez que fuimos 3 veces. Los niños hipertensos que nosotros detectamos le tomamos casi 9 veces la presión, en todo dio cifras alteradas de hipertensión, así que son niños que tienen hipertensión arterial permanente. ¿Qué presión debe tener un niño? Perdonen mi ignorancia, pero nunca se me ocurrió, por ejemplo, tomarle la presión a mis hijos, ¿no? Bueno, una cosa que... Lo que pasa es que es variable. Es variable por lo cielo y las tablas, ¿no? Ajá. Pero eso es muy bueno lo que tú dices porque no hace mucho tiempo no se le tomaba presión a los niños. Y ahora los pediatras somos conscientes que lo están haciendo. A los niños hay que tomarle la presión a partir de los 3 años. Ah, mire usted. 3 años. 3 años. El colesterol se mide a los 6 y ya el azúcar se puede medir más adelante a partir de los 40 años. Pero la hipertensión a partir de los 3 años. El peso desde que nace. Desde que nace. Que primero es una preocupación de que aumenten y después la preocupación es que no aumenten tanto. Exactamente. Bueno, pero hay que tratar ya a estos niños. Estos niños ya fueron notificados a sus padres que tienen que llevarlos al centro asistencial y tratarlos inmediatamente. Se trata con régimen alimentario y con ejercicio, como decía el otro día. Bien. Fundamentalmente. O sea que, la primera etapa... La primera etapa con un cambio de hábito cambio de hábito puede tener resultados. Yo lamento mucho no tener más tiempo porque, bueno, será que uno, obviamente en estos casos, siempre no puede evitar su condición de papá. Yo siempre bromeo con la gente que soy el que cocino en casa y de alguna manera me siento muy responsable de todo lo que pasa en la casa porque todas las situaciones que se generan puede tener y mucho que ver la cantidad de sal que papá puso, el tipo de condimento que utilizó y, en definitiva, la materia prima, si es demasiado graso, si no es demasiado graso, si tengo exceso de fritura, si no tengo exceso de fritura. Y a veces las demandas, reitero, de nuestros hijos van por el lado de las papas fritas, van por el lado de estas nuggets y todo lo demás, y uno tiene que, capaz que una fruta, una cuestión de verduras, a veces es difícil, pero hay que insistir. O sea que el tema realmente da para mucho, pero quiero agradecerle al doctor Díaz, al doctor Celarayán, un placer haberlos tenido esta mañana aquí, y felicitaciones por el trabajo, y bueno,
a seguir esperando ahora los resultados, en definitiva, de que, conocidos estos números, de la prevención que se pueda realizar en todos nuestros niños y adolescentes. Muy amables. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Así hemos estado junto a los doctores Díaz y Celarayán hablando nada más y nada menos que del tema obesidad, sobrepeso e hipertensión en nuestros niños.